Buenos días, ingeniera. A continuación les voy a explicar sobre el método de Frobenius para lo que es estabilidad de taludes. El método ordinario o de Frobenius, este método se aplica en las superficies de fallas circulares, trabaja utilizando el equilibrio de fuerzas, no tiene en cuenta las fuerzas entre las dovelas y no satisface el equilibrio de fuerzas, tanto para la masa deslizada como para dovelas individuales. Sin embargo, este método es muy utilizado por su procedimiento simple, muy impreciso para taludes planos con alta presión de poros, factores de seguridad bajos. A continuación le voy a demostrar el método de Frobenius. Como se puede observar en la imagen, podemos ver la dovela, que tiene un peso. Podemos observar también que hay una distancia R, que sería el radio de todo lo que es la falla de corte. De ahí obtenemos una componente que sería la distancia desde el centro de la falla de corte hacia donde vamos a analizar, el punto que vamos a analizar, donde caería el peso de la dovela, que sería D es igual a R por el seno del ángulo, y ese sería el ángulo, ¿no? Acá podemos analizarlo mejor, donde podríamos observar la dovela. Observamos que tenemos un diferencial de X, que se puede observar en esa parte. También un L, que sería la altura de la dovela, el peso de la dovela, y abajo podemos ver el peso de la dovela, la normal que actúa sobre ese punto, que formaría ese ángulo, y la fricción. Acá podemos observar las fórmulas que obtendremos de esa imagen, que sería R, que sería la fricción, sería igual a W por el seno del ángulo. NR, que sería la normal, es W por el coseno del ángulo, y DR, como se tuvo anteriormente, es R por el seno del ángulo. Muy bien, continuando con la explicación del método de Frobenius, utilizaremos la ecuación de la resistencia al esfuerzo cortante. Como podemos observar acá, es el esfuerzo cortante es igual a la cohesión más el esfuerzo normal menos la presión de poros por la tangente del ángulo de fricción, pues, ¿no? El momento actuante con respecto al centro de falla de corte sería igual a el peso por la distancia, sería peso por el radio por el seno del ángulo. El esfuerzo cortante es igual a la fuerza sobre A. Despejando, tenemos que la fuerza es igual al esfuerzo cortante por A. La fuerza resistente sería igual a la cohesión más el esfuerzo normal menos la presión de poros por la tangente por el diferencial de X por 1. Esto ha sido reemplazando arriba, bueno. Es por 1 por lo que estamos yendo hacia adentro, no estamos sacando el área del corte, sino de la parte que tiene contacto con la fuerza resistente. Y ahora tenemos que, reemplazando el esfuerzo normal, tenemos que sería la fuerza normal sobre el área en la ecuación de abajo. Luego nuevamente reemplazando el área, que sería igual a la diferencial de X por 1, y al normal, que es igual al peso por el coseno del ángulo. Reemplazando, llegaríamos a la siguiente expresión, que sería diferencial de X por la cohesión más el peso por el coseno del ángulo menos la presión de poros por la tangente del ángulo, todo esto sobre diferencial de X por diferencial de X por 1. Bueno, ahora debemos calcular el momento resistente. La fórmula del momento resistente es igual a la fuerza resistente por el radio. Como ya hemos entendido anteriormente, la fuerza resistente, esta ecuación, la reemplazamos. Ya sabemos cuál es el momento actuante, que también lo vimos anteriormente, y tendríamos la siguiente expresión, donde el factor de seguridad sería igual al momento resistente sobre el momento actuante, que sería igual a la cohesión por el diferencial de X más el peso por el coseno del ángulo menos la presión de poros por el diferencial de X por la tangente del ángulo de fricción, todo eso por el radio sobre el peso por el radio por el seno del ángulo. Simplificamos el radio y obtendríamos finalmente la ecuación de Frobenius, que sería el factor de seguridad es igual a la cohesión por el diferencial de X más el peso por el coseno del ángulo menos la presión de poros por la diferencial de X, todo esto por la tangente del ángulo de fricción, y sobre el peso de la dovela por el seno del ángulo. Gracias. Bueno, las conclusiones serían: el método ordinario de Frobenius solamente satisface los equilibrios de momentos
y no satisface el equilibrio de fuerzas. Para el caso de un ángulo de fricción igual a 0, el método ordinario da el mismo valor del factor de seguridad que el método de arco circular. Debe tenerse en cuenta que el método ordinario es menos preciso que otros procedimientos, y la precisión disminuye a medida que la presión de poros se hace mayor. Algunos autores recomiendan que el método ordinario no se utilice para diseño, sino solamente como una base de referencia. Generalmente, el método ordinario de factores de seguridad menores da factores de seguridad menores que otros métodos. Gracias.